Está con nosotros el ingeniero Iván Endara. Ahora sí, don Iván, gracias por estar con nosotros esta mañana. Aún no habíamos tenido la oportunidad de saludarlo, ya lo hacemos. ¿Cómo nos está escuchando? Muy buenos días. Andrés, buenos días. Sí, te escucha muy bien desde acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente para conversar sobre el tema energético. No, a ti más bien por estar con nosotros nuevamente. El día miércoles, me parece, no pudimos hablar con todo el tiempo. Y esto cada día se vuelve más grave y se pone más serio. Es decir, como cuando se viene una ola y todo el mundo está esperando, pero no sabe cuándo va a llegar o cuánto se demora en llegar, pero de que llega, llega. Eh, Pregunto, Iván, Sí. la barcaza turca, si es que se trae otra barcaza eh, y con las medidas que se han estado haciendo para adquirir energía termoeléctrica, ¿es suficiente para el déficit energético que tenemos? Es decir, para que no haya apagones. Sí, mira, recuerdo a la comunidad que básicamente necesitamos 1080 megavatios, según los informes de SENACE, y lo que actualmente se ha ya contratado son 350, incluyendo la barcaza. Si traemos otra barcaza de 100 megavatios, serán 450. Seguirán faltando unos 600 megavatios adicionales para poder suplir con el problema del estiaje, que son prácticamente los 700 que quiere contratar a futuro el ministerio del cual ha estado hablando. Pero recordemos que todos estos contratos no son contratos instantáneos, no vienen, no están ahora aquí o este mes que viene acá, sino que van a ser contratos que se van a empezar a poner en marcha a partir de fin del 2024, primera y segunda, perdón, primer semestre del 2025 básicamente. Entonces, no podemos hablar de que este estiaje, por más que se hagan todos los contratos, al día de hoy no nos vamos a poder salvar de los cortes de luz que se vienen durante el 2024 principalmente. O sea, no es algo inmediato, para dejarlo así. ¿Y Sí. qué es inmediato para este 2024? Le pregunto al especialista, a Iván Endara. Sí, la solución inmediata podríamos mencionar la barcaza si logra ya estabilizarse y conectarse a la red, como ya se ha mencionado, y los acuerdos con las empresas privadas en las que las empresas privadas van a proveer de energía o se van a desconectar de la red para ellas autoabastecerse durante las horas pico. Son cosas que ya están en marcha o que podrían estar en marcha de manera instantánea, pero hablemos de, por ejemplo, las térmicas que se ha hablado, que si ya tenemos contrato de térmicas, ya hemos hablado de Salitral, de Esmeraldas, de Quevedo. Esas térmicas están bajo contrato, pero recién van a empezar la construcción. De hecho, están terminando los estudios y análisis del emplazamiento. Entonces, hasta que se construya, pasarán unos 2, 3, 4 meses, por más rápido que se haga. Lo que implica que para finales del 2024 recién podría en el mejor de los casos, estar empezando a funcionar. Fuera de eso, no tenemos opciones mucho más rápidas para empezar a trabajar. Eso tuvo que haberse pensado el año pasado, a inicios, cuando el SENACE ya envió un informe de que 2023 iban a haber cortes, o ya cuando en el 2023 hubieron cortes y sabíamos que esto se iba a repetir. Desde ahí tuvieron que empezar a tomarse las medidas adecuadas para no estar ahora apagando incendios de último momento. Para la ciudadanía, explícanos, por favor, la diferencia entre SENACE, SELEC y CENEL. Sí. CENEL es la empresa eléctrica de distribución encargada de entregar energía al usuario final. Están encargados solamente de las redes de distribución y no tienen mayor alcance con respecto a la generación más que poner a disposición la red, estar disponibles para que se pueda conectar. SELEC, en cambio, son aquellos encargados de la parte de generación. Las generadoras están controladas por SELEC, que es otra empresa pública,
que es la encargada de poner en marcha las generadoras, de construirlas, incluso de definir cuáles están buenas, malas, darles mantenimiento, etcétera. Y SENACE es el que organiza toda la fiesta. El SENACE es el que va a organizar quiénes, qué generadoras entran, cuándo entran, a quién hay que pagarles, cuánto es el cruce de cuentas, eh, qué habrá que hacer. Hay mantenimientos en Transeléctrica, hay mantenimientos en CENEL, hay mantenimientos en generación. Ellos son básicamente el maestro de ceremonia que tiene Ecuador en la parte eléctrica. Ya, ¿y quién dirige o sea, Senace es el que dirige toda esta orquesta? SENACE es el que dirige la operación de eléctrica en Ecuador, pero deben pasar, pero dirige, no es el que invierte. El que invierte es directamente el ministerio. Entonces tendrá que pasar todas las inversiones y todas las soluciones que se pueden dar, tiene que salir desde el ministerio. SENACE lo que hace es da un aviso al ministerio de, oye, esto va a pasar o esto está pasando, necesitamos que inviertan. Ministerio, por favor, invierte en nueva generación. ¿Qué es lo que hizo en el 2023? Avisa, ponen sobre aviso al ministerio. El ministerio es el encargado de poner la plata y poner los proyectos en marcha. Ok, entonces, finalmente el ministerio es el responsable económico y político de todo esto, ¿no? El Ministerio de Energía, el que tiene su viceministro de electrificación, creo que se llama. Claro, todas las inversiones y los sistemas que tienen que entrar van a pasar por el ministerio, visto bueno del ministerio, estudios o aprobaciones del ministerio. Básicamente el ministerio es el que abre las puertas a la inversión. En pocas palabras, esto de aquí se va a solucionar más rápido o más lento si el ministerio se mueve más rápido o más lento. Es directamente el encargado estos periodos de estiaje pues no se vuelvan a repetir en un futuro. Para sus inquietudes está aquí el investigador y docente de la ESPOL, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación, el ingeniero Iván Endara, con quien estamos hablando de esto desde el punto de vista de la academia. No lo estamos poniendo desde un punto de vista ni que tenga que ver con lo económico solo, ni con político, ni siquiera de los gremios profesionales o de los gremios de la producción. No, estamos hablando desde el punto de vista de la academia, que es fundamental. Dentro de aquello ha habido problemas para la instalación de la barcaza. ¿Será posible que esté en los próximos 30 días funcionando la famosa barcaza en las esclusas? ¿O Sí. cuánto se demorará? Sí, justo como lo acabas de mencionar, nosotros tratamos de dar comentarios bastante neutrales desde la academia, más bien desde una perspectiva bastante técnica, científica, para tratar de sacar al país adelante. Es lo que necesitamos en realidad. Y sí, hablando un poco de la barcaza, nos hemos dado cuenta que básicamente el sistema de autoanclaje, del que la barcaza, la razón y el motivo por el que se eligió la barcaza, pues no ha funcionado. Están buscando nuevos mecanismos. No estoy tan seguro de que lo logremos para la primera semana de septiembre. Ya estamos a días de la primera semana de septiembre. Pero bueno, tendrán que buscarse estas formas de anclarse. En teoría va a correr, los costos van a correr por parte de la empresa de Car Power Ship para lo que haya que realizar. Eh, pero de que es posible, pues siempre va a haber un mecanismo para poder solucionar problemas de este tipo, ¿no? ¿Verdad? Que no son problemas realmente imposibles, simplemente es mejorar un poco el aspecto tecnológico y la manera, el mecanismo que se iba a utilizar para anclaje, que ya sabía, el ministerio ya sabía que había la opción de anclarlos de una manera diferente, pero por temas costos y por temas velocidad prefirieron no seleccionar ese método. Pues ahora nos damos cuenta que era necesario, que no fue la mejor opción dejar de lado los métodos de anclaje tradicionales por un autoanclaje que es bastante más Lo barato sale caro en lo técnico. prácticamente, sí. Y otra idea de fondo ahí es que prácticamente en esta zona de las esclusas no existe solo un punto, sino tres puntos de conexión directas con el sistema de transmisión que tienen tipos de anclaje distintos.
lo que quiere decir que probablemente esta térmica, perdón, esta barcaza que está en operación, puedo hacer uso de estas otras dos opciones, como se habla de un centro privado, de un punto privado. Claro, estas otras dos opciones que ya existían, que ya se hicieron trabajos allá por el 2013, si no mal recuerdo, se instaló, cambiamos. De hecho, fui parte del cambio de una de las barcazas que se encontraba conectada a Trinitaria, la mandamos a Esclusas, se hicieron todos los trabajos necesarios y al final, un año después, 2 años después, se retiró la barcaza. Pero tenemos todo ya construido y a punto para que entre una nueva barcaza. Podríamos utilizarlo incluso para punto de partida de una nueva inversión. Como dicen, estamos tratando de traer una barcaza nueva. Pues tenemos un método de anclaje más efectivo, menos complicado. Utilicémoslo, ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a darle, también entiendo que está con nosotros el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien le damos el muy buenos días también. A Stalin lo estuvimos escuchando y viendo temprano en el programa Sin Amarres en Atalaya y lógicamente ayer en Calor Político. Muy buen programa, ambos, tanto en Calor Político a las 5 horas, a las 5:30 de la tarde, como en Sin Amarres hoy a las 6:40 de la mañana. Don Stalin, muy buenos días. Andrés, qué gusto saludarlo, ecuatorianos. Gracias por permitirnos una vez más compartir con ustedes una agenda de debate y análisis de noticias. Esta agenda de interés nacional, el tema energético realmente es una preocupación a nivel de la opinión pública y a nivel de la activación, desarrollo y sostenibilidad productivo en el país. Y queremos conversar efectivamente con Iván Endara, máster en electricidad. Venía escuchando la entrevista. Su diagnóstico es apocalíptico en el sentido de que no hay solución ahora. Hay parches que para el 2025 podría recién completarse el déficit a nivel de electricidad. Pero ha dicho algo muy importante, ustedes son técnicos, parten del concepto y de cómo y de qué manera, por qué el país no ha articulado un plan integral de sostenibilidad energética. Y al final, si esto está como está, ¿cuáles son las consecuencias, el impacto económico, el impacto ambiental que tiene, el impacto en seguridad jurídica también que tiene estos déficits y esta crisis a la cual nos estamos abordando? Sí, por supuesto. Este tema, recordemos, el mismo ministro de Energía ya nos indicó que estará solucionado para el 2026. ¿Cómo no? Entonces, estamos hablando de 2024, no hay solución. 2025 se van a empezar a dar soluciones parciales, como hemos hablado, pero para el 2026 probablemente tenemos. Hay otros factores externos que pueden modificar eso también. Correcto, dicho por el gobierno. Significa que muchas veces el gobierno a veces nos da una fecha y generalmente no se acorta, sino más bien que se alarga. Pero el problema aquí nace de que no se le ha dado la importancia necesaria. Hemos estado tan acostumbrados a que no pasen estos apagones, que no tengamos que lidiar con la sequía, con la época de estiaje, porque se hicieron grandes inversiones previamente. Hemos estado tan acostumbrados que nos olvidamos del sector. Es más, muchas veces se decía el sector no necesita inversión, cuando realmente este es uno de los sectores más importantes y la seguridad energética es una de las columnas claves del país para poder mantenerse autoestable, autosostenible. Claro, y no se puede depender de la determinación de la naturaleza, sino de una planificación de sostenibilidad, Por supuesto. no para cumplir con la demanda energética. Por supuesto. Pero recordemos ahora también que el país ha tenido bastante, un decrecimiento en los ingresos que tiene el Estado. Se ha endeudado bastante y por eso se ha recortado mucho de las inversiones en todos los sectores. Se ha visto recortada y bueno, años atrás dijeron el sector energético está funcionando, está en pie, recortemos lo que más podamos de ese sector. Entonces ahora nos damos cuenta que no fue la mejor idea, pero también hay que comprender que el Estado en sí está demasiado endeudado. Ahora, pero Iván, no puedes tú recortar en el orden presupuestario a un sector y a un segmento que te da seguridad energética, que es la base fundamental de todo el movimiento del desarrollo productivo y la sostenibilidad productiva en el país. Y sin embargo, se traspasan otros valores vía subsidio, ¿no?, a otros sectores que no necesariamente son los que te generan una dinámica de sostenibilidad productiva. Por supuesto, por supuesto. Esta mala decisión, como te repito, fue un concepto de haber pensado que todo está bien y mientras todo está bien, no lo tocamos.
Y como estamos ya acostumbrados muchos ecuatorianos, es el rato que sucede el problema, ahí queremos solucionarlo cuando probablemente ya es un poco Somos reactivos, no somos proactivos. correcto. Entonces, ahora el Estado ha dicho, necesitamos 10.000 millones de dólares de aquí a 10 años para poder invertir en energía. Habrá que ver si vamos a tener los 10.000 millones y se hace la inversión, porque de aquí a 3 años nos vamos a olvidar que esto ha sucedido y probablemente reduzcamos un poco la inversión nueva. Pero mira, Iván, solamente para generar una especie ¿cómo es? De impacto en una coyuntura de un candidato a la presidencia. Por decirte algo, deben de pensar los candidatos o el gobernante que si no tiene garantizado lo fundamental para que se pueda evaluar el ejercicio de su gobierno, que es el tema energético, por ejemplo, bueno, va a ser calificado en función de esa gestión. Entonces, ¿esto qué implicaría? ¿A dónde me lleva? A que lo primero que se debe hacer es generar un plan nacional de sostenibilidad y de provisionamiento energético, ¿no? Pero lamentablemente ese tema no es parte de la agenda electoral. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. El tema es bastante importante. Voy a irme a gobiernos ¿Cómo anteriores, no? en los que sí, teníamos el plan ya estaba construido, ya se ha hablado de que no se ha cumplido el plan. Pero ¿qué sucede? Algo muy sencillo es, yo tengo que invertir y sé que tengo que invertir en una hidroeléctrica que demorará 10, 15 años Claro, en construirse. ¿Por qué lo hago yo si yo no voy a ganar votos por esa hidroeléctrica, sino que lo va a ganar el siguiente o el siguiente gobierno porque va a poner ya en marcha la hidroeléctrica en la que yo invertí? correcto. Entonces, muchas veces esto es lo que limita un poco la inversión cuando trabajamos más en función de nosotros, de nuestro partido político, de nuestros beneficios, en lugar de Ajá, trabajar en un futuro. Entonces, correcto. sí es importante tener esto en ¿Qué consideración. pasa con él? Voy a tomar un término que está muy de moda. ¿Qué pasa con los tanques de pensamiento? ¿Qué pasa con la academia? ¿Qué pasa con los técnicos? Que creo que deben de generar foro, más que foro, planificación, propuesta de sostenibilidad a largo plazo en una planificación para solucionar el problema de la crisis energética. ¿Qué espacio tienen en el ejercicio del poder de los gobiernos, ¿no? Estos clústeres, estos grupos de pensamiento para que se pueda planificar y no caiga el tema de la seguridad energética en demagogia y en procesos electorales, ¿no? Que realmente no apuntan a resolver el problema, sino a agudizarlo. Sí, claro. Mira, te puedo comentar, generalmente los gobiernos o los ministerios de vez en cuando, no siempre, pero hacen mesas de trabajo en las que se invita a la academia. Ya. El detalle es qué alcance tienen estas mesas de trabajo. Porque si invitamos a la academia, empresa privada, empresa pública, hablan todos, a la final se hace un conjunto de ideas, pero ¿qué tanto se va a desarrollar de estas ideas? Eso es lo que actualmente está haciendo la academia y cómo se entrelaza con el gobierno, pero más allá de eso sí sería muy buena idea, lo cual todavía no se está haciendo, de integrar a la academia mucho más activamente en investigaciones al respecto, ponerlas al tanto, hacer estudios. La academia lo hace de manera independiente. La academia al momento está haciendo, te puedo mencionar, hemos hecho estudios sobre la generación geotérmica. Ah, interesante. Ya lo teníamos hace 5 años atrás, cuando recién se está hablando 5 años atrás. 5 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Lo hicimos independientemente, pero no tenemos el alcance para llegar al gobierno o no tenemos la apertura o los datos que ellos nos dan. Hemos trabajado con lo que pobremente podemos obtener, pero sí sería muy bueno que la academia tenga una mayor amplitud en la toma de decisiones, o digamos no tanto en la toma de decisiones, pero por lo menos en la adquisición de datos, de la información que la tenemos muy guardada en Ecuador, para poder hacer estudios que funcionen o que nos pueda decir el ministerio, a ver, déjenme revisar qué tienen ustedes. Hago un llamado a la academia para que me ayuden con estudios sobre soluciones al momento. Probablemente, no, y no solamente hablemos de SPOL, probablemente muchas universidades tienen muchos estudios ya que pueden ser proporcionados al gobierno y decir, mira, tenemos estas opciones. Esto hemos estudiado a lo largo del tiempo. Recordemos que tenemos docentes, tenemos investigadores que están 24/7 solamente enfocados en soluciones, Correcto. investigaciones y tecnología. Ahora, Iván, Perú, conozco esto, tuve la oportunidad de ir a algunos foros, tiene proyectado hasta el 2060 Sí, toda una planificación de sostenibilidad de un programa nacional integrado de electricidad.
Y no solamente para el abastecimiento de la demanda de la energía, sino para el cambio de la matriz energética. Correcto. Bueno, ¿por qué en el país no se puede preparar un plan a largo plazo, concertado, debidamente sostenido en la normativa, debidamente financiado y proyectado? ¿Cuál es el problema en el país? ¿Por qué no hay consensos, no hay mesas de diálogo como las que estamos hablando, que realmente no sea solamente un ejercicio del pensamiento intelectual o profesional, sino que sea una política, que eso se convierta en una política pública de sostenibilidad en el tiempo? Sí. Mira, te puedo dar dos factores preponderantes para que esto suceda. El primero es la integración de la empresa privada en Perú. Si hay empresa privada en este punto, básicamente la empresa privada va a empujar al gobierno a que tome decisiones, a que realice planificaciones a largo plazo para estar asegurados. La empresa privada, si va a invertir, tiene que asegurarse de que si su inversión va a dar réditos. Claro, Entonces, va a empujar al Estado a que lo haga. claro. Tenemos un Estado que no ha permitido el ingreso de empresa privada durante tantos años, entonces no hay nadie que lo empuje. Entonces tienes que cambiar el carácter del Estado. Debe dejar de ser el Estado inversionista. Dedíquese a regular, no extremadamente regulador, pero por lo menos a regular. Claro, podría trabajarse en un sistema híbrido. Podemos ser reguladores, es lo Es principal, lo principal. y podemos también ser inversionistas parciales mientras Mixto, nos ¿no? acompaña Claro. una empresa privada o varias empresas privadas de lado, que prácticamente son de lo que hacen muchas de los países vecinos, ¿no? ¿Verdad? Que ayuda, porque claro, si yo no puedo confiarme 100% de la empresa privada, porque puede ser que falle en algo, pero para eso está el Estado que tiene que velar por los beneficios del pueblo, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que la empresa privada nos va a ayudar, primero, a no tener que nosotros, Estado, gastar demasiado dinero y podemos apoyarnos en otra empresa externa. Y segundo, nos da un poco más de orden, como te digo, para avanzar, para analizarlo, para planificarlo, incluso nos empuja a planificarlo a largo plazo. Eso requiere también seguridad jurídica. Por supuesto. Don Andrés Mendoza está con nosotros, claro, ahí lo vemos, Andrés. ¿Cómo le Andrés. va? ¿Cómo le va, mi querido camarada? Así Muy bien, es. Andrés. Ahora, yo quería, aparte de saludarlo, pues cordialmente, preguntarle al ingeniero Iván Endara si es que en materia económica, de dinero, estas inversiones que se están haciendo de emergencia, porque obviamente son de emergencia, para suplir el déficit energético, es cierto que, porque se habla de diferentes números, pero es cierto que pueden estar llegando a $1.000 millones. Por supuesto. En un promedio de costo de inversión en el país nos cuesta $1 millón por megavatio. Si estamos hablando de 1080 megavatios en este momento de requerimiento, pues va a costarnos unos 1.000 a 1.200 millones de dólares la inversión. Y recordemos, es el requerimiento actual. Próximo año tendremos un crecimiento de demanda y ya no serán 1080, serán Claro. 1.200. Entonces, prácticamente sí, esta inversión tranquilamente va a sobrepasar los 1.000 millones de dólares al momento, y con el pasar de los años, de las necesidades y de las nuevas inversiones, esto se va a incrementar todavía más. Ahora, por ejemplo, para tener una idea, esto se va, en el caso de la energía, por ejemplo, a Colombia, se va pagando, me imagino, facturas mensuales. En el caso de la energía a el resto, por ejemplo, a Perú, que creo que son solo 100 megavatios, me imagino también se le va pagando mensualmente. En el caso de las barcazas, ¿cómo se hace ese tipo de contratos? Te comento que a Colombia se le paga en adelanto. Tenemos que Es adelantado. Ya, tenemos, ya, ya. Mire usted. sí, tenemos que asegurar el dinero para que Colombia nos venda. Esa es la poca confianza que tenemos de nuestro país vecino por los problemas económicos que nos aquejan. Pero a la barcaza se le está pagando 110 millones por estar conectada, y se le pagará todavía de 12 a 14 centavos, no se tiene muy claro el precio, por la generación. Entonces, estos 140 millones, si mal no recuerdo, del precio de la barcaza, pudo haber servido para hacer inversiones en tierra,
Es decir, quedarnos con algo en fijo, porque estamos pagando 140 millones para que nos vengan a dar durante año y medio energía y luego se van. No nos quedamos con infraestructura, no. Correcto, podíamos haberlo hecho, pero claro, como lo dijo, bien dijo el ministro, es inevitable, necesitábamos algo para allá. Y la barcaza es lo que está para allá. Si hubiéramos planificado con tiempo, probablemente hubiéramos utilizado la inversión de 140 para poner nuestra propia generación y quedarnos con esa generación 40, 50 años. Pero como lo necesitábamos de urgencia, pues tuvimos que gastar ese dinero. Sabemos que lo que se hace al apuro, pues va a salir mucho más caro, ¿no? Y así vamos a seguir teniendo inversiones. La siguiente barcaza que venga, de la que se habla, pues también va a ser una inversión de alquiler. Y así dos barcazas más, me parece que han dicho, o una barcaza de 200 megavatios, será un precio que no lo vamos a recuperar básicamente, más que en un alquiler momentáneamente por el año y medio, 2 años por el que se haga el contrato. Eh, Según lo que entendemos, en Colombia, mucho de lo que se genera y de lo que estamos comprando es a la empresa privada, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, entonces ellos piden pago por adelantado. Sí, no, en Colombia tiene este mix de empresa privada y justamente lo que Colombia decide a este momento es no vendernos desde la generación más barata, que normalmente sí suele ser de Colombia, parte de esa generación, Claro, porque eso es un backup para ellos. son grandes inversiones, claro, y ellos dicen, bueno, lo que es barato, las hidroeléctricas, lo que tenemos y vamos a guardar para nuestro país, no lo vamos a vender, vamos a vender a aquellas empresas privadas que generalmente no generan energía dentro del país porque no necesitamos, entonces se la vamos a vender a Ecuador. Entonces ahí es donde entramos a comprar sistemas mucho más caros, sistemas a diésel, que son los más caros que hay, y ahí es cuando Colombia incrementa bastante rápido sus precios. Ahora, que sea plausible de alguna manera que nos cobren 60 centavos como al principio de año, pues yo no lo veo, no hay tecnología tan cara. Ahora, Andrés, para compartir tus reflexiones y con nuestro invitado, Sí, claro. estamos hablando sobre hechos consumados, las consecuencias de una deficiente incapacidad que ha habido a lo largo de años de los distintos gobiernos y funcionarios, que más allá de poder advertir y más allá de haber planificado, no garantizaron los recursos para generar la inversión adecuada y no caer en este default eléctrico que tenemos, en este déficit de electricidad. Y luego nos preguntamos si este es un proceso de continuo respecto a inconformidades o incapacidades. Debe de haber entonces también corresponsabilidad. Porque el tema a que hemos llegado no es que llega por obra y gracia del Espíritu Santo, ni porque fue una catástrofe, no, no, no. Es también por falta de capacidad de planificación y de responsabilidad. El impacto que genera la crisis energética respecto al crecimiento económico, en la producción, en lo industrial, en lo comercial, es incuantificable. ¿Y quién responde por esto? Correcto. ¿Quiénes son? ¿A quién se sanciona? ¿Cómo evitar que a futuro esto es un círculo vicioso? Va a ocurrir lo mismo. Sí, correcto. Primero, recordemos a principios de año que decían 11 millones de dólares diarios que se estaba perdiendo. Es algo increíble dentro del país que se diga eso. Recordemos que estamos gastando en Colombia. Deberíamos haber pagado ya parte de la deuda externa rapidísimo en 3 años. Correcto. Recordemos que en Colombia se gastaron casi 400 millones de dólares que pudieron haber servido para inversión por comprar energía demasiado cara. Claro. Recordemos que las inversiones, y uno de los problemas aquí es que las inversiones son tan a largo plazo que buscar quizás responsables sería tratar de irnos hacia muy atrás y hacer un estudio y un análisis bastante complejo, lo cual puede un poco ensuciar el tema de... ¿No? Sí, entonces más bien tendríamos que buscar en este momento ya soluciones, empezar por una solución, pero bien tú dices, es un ciclo repetitivo. Claro. Esto que está sucediendo en este momento sucedió allá en el 2010, 2005, 2006,
en el que existían barcazas, teníamos barcazas. ¿Por qué tuvimos barcazas? Desde el año 98, 97 tuvimos barcazas, entraron barcazas a Ecuador a generar. ¿Por qué? Porque estábamos en este momento, en este ciclo, hace 30 años atrás. Entonces estábamos repitiendo el ciclo nuevamente, probablemente van a entrar barcazas, vamos a generar, bien tú lo dijiste, el daño medioambiental es inmenso por parte de las barcazas. Luego de unos 5, 6, 10 años que esto se vea que ya está tomando forma y ya habremos salido un poco del bache, se retirarán las barcazas y esperemos 30 años más en los que vuelva a suceder. Se reproduce exactamente lo que pasa permanentemente en tema de política fiscal. Sí. Los déficits son históricos, no los resuelve ningún gobierno. Y para que pretender resolverlo, se generan endeudamientos. Pero el endeudamiento se paga con ajustes. Eso es una trilogía perversa que al final la termina pagando el pueblo ecuatoriano sin ser beneficiario de esas incapacidades. Sí, claro, mira, en la academia directamente tenemos ya una clase exclusiva hablando sobre este ciclo repetitivo. Qué interesante. Ya es algo es un hecho real que ya se tiene como clase, como enseñarle a los futuros ingenieros que esto sucede normalmente. Ya prácticamente es algo. ¿Y cuál es la reacción de los ingenieros, de los aprendices respecto a esto? No se preguntan, pero ¿por qué siempre lo mismo? Claro, todo el mundo cuando escucha esto por primera vez se sorprende, se asusta incluso, como que no aprendemos de nuestros errores. Andrés, usted escucha esto y realmente nos escandalizamos, ¿no? La verdad es que nos escandalizamos y yo estoy con la duda, Stalin, de cuántos años tiene el ingeniero Iván Endara, porque se lo ve que es joven, pero con muchas... ¿Cuántos años tiene? Como ingeniero públicamente. Estamos en los 36. 36 años. Claro, entonces 36 es muy joven, pero mire que él recuerda muchas cosas ya de inicios de este siglo, pero me imagino que no recuerda los estiajes del año 93, 94, de la época de Sixto, de la Josefina y todo eso, que fue algo terrible. Por eso es que es una historia que ya la hemos vivido, entonces es como un déjà vu, volver al pasado. Así, entonces uno dice, ¿qué pasa? Que estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Ingeniero Iván Endara, porque para su generación, incluso para los menores, este era un tema que ya no existía, pues. Pero en mi caso lo viví, Stalin lo vivió y lo sufrimos y fue largo y hasta que se superó, bueno, dijimos, esto no va a volver a pasar con todas las hidroeléctricas, como usted bien decía, y con tanta plata invertida y despilfarrada en tantas centrales que decían que iba a haber. Pero se puso todas las canastas en el mismo, todos los huevos en la misma canasta, Stalin, pues, y ahí van. Sí, claro. Justo como acabo de mencionarte, esta clase se da porque se sabe que va a pasar. Y sí, si te hablo hace 3 años atrás, justamente los estudiantes decían, bueno, pero ya superamos todo esto. Y yo, no, estamos en este punto. Estamos en un punto de relajación donde nos está alcanzando la crisis. Efectivamente, 3 años atrás se preveía ya esta crisis y actualmente, claro, en una clase, en un auditorio, los estudiantes como que, exacto, estamos aquí. Se nota que estamos repitiendo este ciclo y ya nos encontramos en este punto de crisis. Pero se va a repetir y es un ciclo repetitivo en los que básicamente, aún como bien lo dijiste Andrés, no lo he vivido, lo estudié, lo leí, sí, pero no tuve la oportunidad. Bueno, lo viví, pero era muy pequeño para recordarlo. Pero claro, tengo claro que esto ya ha sucedido, que vuelve a repetirse y probablemente en 30 años más se volverá a repetir. Por el método, la forma en la que se mueve realmente un gobierno, la sociedad, la inversión, todo tiene mucho que aportar en este ciclo. No podemos realmente no podríamos decir, bueno, es que esto tiene soluciones, que si abrimos los ojos esto lo podemos no volver a repetir. Es muy difícil que esto suceda, seguramente se va a volver a dar, pero claro, hay que entenderlo y hay que saber y hay que estar preparados para que cuando se dé esto, se quiera dar, tengamos ya las soluciones a la mano, ¿no? No sé, Andrés, no sé si estás, pero quiero hacer un comentario sobre el último que habla. Sí, adelante, claro. Oye, la verdad es que... Sí, adelante, Stalin. Sí, habrá la posibilidad de concertar una mesa nacional, ¿no es cierto?, donde se llamen a todas las sensibilidades económicas, sociales, políticas, académicas,
para intentar perfilar un plan nacional de sostenibilidad, ¿no es cierto?, energético y de cambio de matriz energética, como lo han hecho en otros países. ¿Por qué aquí en el país es tan difícil una cosa elemental que tiene que ver con todos, no con los políticos, que tiene que ver con todo el sistema productivo, los ciudadanos? Todo se mueve con electricidad. No hay nada en la vida que no se haga con la electricidad. Sí, generalmente, como te había mencionado justo al principio de la entrevista, se realizan mesas de trabajo una vez al año normalmente, Sí. en donde se invita a varios participantes de la empresa, de la industria, a conversar, a dar soluciones, a experimentar. ¿Cuál es el detalle en esto? Que solamente una persona tiene el único poder y la única decisión, que es el Estado. Por lo tanto, ¿qué tan factible, viable o qué tan grandes van a ser las soluciones de la empresa privada, que es la que va a apoyar? Muy pequeñas, porque no tienen poder de decisión, no tienen poder de ingreso. De hecho, recién se les está dando ese poder poco a poco, paulatinamente, pero si durante años no han tenido la capacidad de hacer nada, ellos van, ponen sus soluciones desde la empresa privada, desde el enfoque privado, pero al final el Estado les va a decir, no, no necesitamos el enfoque privado porque estamos en un sistema energético público. Manejado completamente por la parte pública. Ahora, este año ya se invitó la semana pasada a la empresa privada, perdón, esta semana, a la empresa privada para que realice una mesa de trabajo y convocar para Me soluciones. parece bien. Ahora, porque ya la empresa privada empieza a tener un poquito más de alcance dentro Ahora, del el sistema. problema no es solamente conquistar la inversión privada. Pues, El problema es decirle a la inversión privada, ustedes tienen un marco adecuado, regulatorio, que les va a garantizar su inversión. por supuesto. Pero aquí en el país, hoy la inversión, que es cero, que creo que es 137 millones de dólares, ¿no? No viene porque ni siquiera hay la garantía de inversión de capitales extranjeros, porque en la consulta lo negamos. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, estos marcos regulatorios tienen que cambiar. Claro. Yo creo que hay que empezar por revisar las normativas, generar profundas reformas estructurales a nivel de regulación, de control, de participación y de inversión, para tener pues un poco la respuesta que queremos. Yo puedo plantear, por ejemplo, yo hablaba con René Ortiz, el presidente ha planteado un plan de inversión que estarían promocionando a nivel petrolero, minero, como de 45.000 millones de dólares. Esto está lindo como declaración. Claro. ¿Y en qué marco regulatorio va a venir esa inversión? No va a venir hasta mientras no le presenten las cosas claras, estabilidad, seguridad jurídica, ¿no? Para que ellos puedan garantizar que sus inversiones tienen un retorno, pues, ¿no? Claro, esta inestabilidad jurídica, como bien lo dices, es uno de los grandes problemas de la inversión privada, que no, yo considero prácticamente que no se ha ahondado mucho en el tema porque no se ha querido que la empresa privada entre muy fuerte dentro de este mercado, pero ahora que es necesario sí se debería revisar. Justo hace unos 2 años me enfrasqué en una maestría de Derecho Energético y Derecho energético. Derecho energético, todo lo que es la parte jurídica en el Perfecto. tema energético. Qué interesante. Y me daba cuenta que España tuvo problemas muy similares a los nuestros muchos años atrás. Cambiaron muchas de sus matrices energéticas bastante a prisa por toda la situación que estaba sucediendo, pero también tuvieron que con ella cambiar el marco regulatorio y se ve cómo evolucionó Fundamental. rápidamente. Ya tenemos un marco regulatorio, tenemos una fuente, como podemos usarla como base en Ecuador para poder generar nuestro propio En marco. este gobierno se han hecho reformas a los marcos regulatorios. Por supuesto. Por sí. ejemplo, en tema de la matriz energética. Sí, Hay esta combinación mixta de inversión que me parece interesante, ¿no? correcto, sí. Hay un reglamento que se ha creado, han trabajado rápido en eso. Sí, se ha Bueno, avanzado bastante, no podría decir que no, pero Claro. todavía estamos en pañales para poder lograr un marco regulatorio y jurídico bastante atractivo claro. para la empresa privada al 100%. Todavía nos falta bastante, pero se ha hecho. Se ha hecho mucho en temas jurídicos que nunca se había hecho en muchos temas, gobiernos pasados. Pero es que hay que trabajar por ahí. Sí, sí. Fundamental. Porque usted puede atacar el efecto, pero si la causa estructural de que te genera esa distorsión no la cambias, vas a tener siempre el mismo resultado. Por supuesto. ¿Cómo invitamos a la empresa privada a invertir si no tienen seguridad para la inversión? O sea, Fundamental. Lo otro es demagogia, pues si no hace lo primero que vas a hacer es eso. sí, correcto. Y por lo menos ahora veo que han avanzado en ese tema, que es importantísimo. Ok, solo para terminar, ¿qué oportunidad tiene el cambio de la matriz energética del país? ¿Qué tipo de demanda o energía alternativa se puede demandar? O sea, o que podría el consumidor, el usuario demandar.
Principalmente la energía que se ha definido como la mejor energía para el cambio energético principalmente es la de gas. Y tenemos la ¿Sabes cuál? posibilidad, gas, Gas. térmica por gas. Perfecto. Es la térmica con menos producción de CO2, la más amigable con el ambiente, hablando térmicamente. Ya, pero este es el gas industrial, no es el gas doméstico. No, claro. Es otra industrial, composición. por supuesto. Tiene otra composición calórica y toda la cosa, ¿no? Sí, Ya. entonces estamos ligeramente parecidos. Parecido, no sí, tan porque es diferentes. propano, butano y otra, Sí. y otra cosa, ¿no? Pero esa es la primera forma en la que podríamos tener una seguridad energética y poder invertir en algo que sea rápido de inversión y que no tengamos que depender del medio ambiente, del estiaje, de las lluvias. Pero para esto deberíamos también trabajar a la par con el tema de tener nuestra producción de gas, que ya se ha hablado bastante de esta producción de Mira, parque afectado y todo esto. hoy día hablaba con el ministro René Ortiz. Me decía que desde el 1948 se descubrieron los pozos petroleros del ITT. Evidentemente no se explotaron, se sabía la abundancia y capacidad productiva que esto tendría, porque no había la tecnología ni la infraestructura para desarrollarlo, correcto. Y en ese tiempo se le llamó la joya de la corona, porque había petróleo, había reserva. Bueno, hoy tenemos una corona sin joya, ya no podemos explotar el petróleo. Le preguntaba, relacionaba esto por lo que les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la demanda real en el cambio de la matriz energética que realmente el país debería poner mayor esfuerzo, por ejemplo? Porque tú me dices el gas. ¿Somos en términos naturales autosuficientes para producir los mecheros que se queman, el gas del Golfo que nunca se explotó o se explotó a media? ¿Hay infraestructura? ¿Va a demorar mucho tiempo? Todas estas cosas habría que pensar. Sí, todo esto va a tomar tiempo. Te puedo decir, te puedo aclarar que no está para allá, pero por supuesto, la idea es trabajar a largo plazo. A corto plazo ya sabemos cómo estamos, ya sabemos las soluciones que se están planteando, pues es a largo plazo. A largo plazo, gas es la principal solución y de ahí nos podemos ir por el tema solar. Estamos en toda la línea ecuatorial, en la mitad del Ecuador. Podemos aprovechar esta capacidad. Ecuador no tiene una gran capacidad eólica. Hay puntos específicos en los que se pueden aprovechar, como Billonaco, por ejemplo, pero no podemos llenar de sistemas eólicos Ecuador, no tenemos esa capacidad. Y la geotérmica, pues, primero es cara, es medio complicada, y segundo, tampoco tenemos gran capacidad de hacerlo fácilmente, porque tenemos muchos volcanes, pero la capacidad o la profundidad de los pozos requeridos para esto son bastante grandes en muchos puntos. Oye, Andrés, solamente una cosita. Qué diferente es hablar con un técnico con una propuesta de solución a los problemas que hablar con un político. Totalmente. Incluso que con un economista. Incluso con un economista. Que lo ve desde... Claro. Y en este caso es un técnico que viene de la academia. Formado, claro, donde también ven la parte de números, ¿no? Claro. Porque eso sí es importante. A veces los técnicos puros, los que están en el campo, digamos, ¿no? No ven el asunto también de las cosas, cuánto cuestan, pues. Entonces sí me parece súper importante esto que tú dices. Es un gran aporte realmente. Es un gran aporte y además muy pedagógica Se trata de eso para entenderlo y comprenderlo. Hoy día le decía al exministro René Ortiz, vamos a hacer una entrevista pedagógica, ¿no es cierto? Primero explíquele al país qué es el ITT. Claro, nadie sabe qué es el ITT. Hay las tres T. Todo el mundo, ¿no? Entonces él empezó a explicar y la gente va comprendiendo, ¿no? Luego el impacto económico, el impacto ambiental, el tema de seguridad jurídica, que es el mismo tema que hoy se trata a nivel de la crisis energética. Tienes toda la razón. Yo le preguntaba por eso también aquí al ingeniero Iván Endara, explíquenos qué es SENACE, SENEL y SELEC. Sí, escuché eso. Porque la mayoría de la gente repite lo mismo y dice, bueno, ¿y qué será SENACE? Suena eso a otra cosa, ¿no? O sea, aquí hay tanto SENA, SENAIN, SENACOM, SECOM. Creo Lo que no hay es la cena para la tarde para la gente. No hay cena. No alcanza a comer. Claro, eso no. Eso no. Porque si no tiene para pagar la olla, no tiene cómo calentarla porque se va la energía. ¿Te puedes imaginar a lo que estamos volviendo? Gracias, salud. Gracias al ingeniero Iván Endara de la SPOL, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación de la SPOL. Oiga, un gran saludo para la rectora, la ingeniera
Cecilia Paredes, Sí. con quien hemos trabajado bastante, pero más en temas cuando estuvimos en EMAPAC, temas de conservación y de cuidado aquí de los ríos y de las cuencas hídricas, y varios temas que tenían que ver con agua potable y sobre todo saneamiento y cuidado de las fuentes, ¿no?, de agua. Ella, y eso es parte del trabajo que hace Spolmen acá en el sector eléctrico. Tienen también en el sector el clima. Temas climáticos. Claro, siempre que lo invitamos al PhD y máster González Ormaza, que está siempre con nosotros, y sobre todo el año pasado que iba a venir el fenómeno del niño. Es decir, el INAMI tiene la SPOL le ha dado sus instalaciones para que funcione ahí. Hacen un trabajo de investigación en las diferentes áreas que es realmente encomiable. Así que salúdela mucho, Cecilia. Sí, claro, Cecilia Paredes ha invertido bastante y ha impulsado bastante la parte investigativa, que es lo que nos ha ayudado mucho como facultad y como SPOL para poder alcanzar este entendimiento mucho más claro de todos los temas de actualidad, pues, ¿no? Qué bueno, porque muchos piensan que eso es un dinero desperdiciado, y es lo contrario. Correcto. Totalmente lo contrario. Correcto, sí. Sí. Era el ingeniero Iván Endara, Stalin, Cabezón, amigos oyentes del sistema de emisoras Atalaya, los que nos siguen a través del Facebook en Radio Atalaya C80M. Nos vamos a la pausa.